Señoras y señores, los saludamos desde esta plataforma virtual y queremos que usted se edifique con un pasaje bíblico que tenemos para leer, que queda en Lucas 19:1. Está tratando la historia de Zaqueo. Dice así: habiendo entrado Jesús a Jericó, iba pasando por la ciudad. Sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amables amigos, esta lectura nos da a entender que el hombre, aun cuando era rico, aunque la Biblia dice que es muy difícil que un rico llegue al reino de los cielos, pero hay que entender esto. ¿Por qué? Porque muchos ricos han venido al Señor. En este caso, Zaqueo le seguía a Jesús. Es muy importante seguir el ejemplo de Zaqueo, seguir a Jesús. Todos los que siguen a Jesús serán beneficiados de toda la sabiduría que emana de su boca. En él no hay engaño. El profeta Isaías dijo que en él no había mentira. ¿Por qué? Porque él siempre habla la verdad, y usted sabe que la verdad es la que va ganando. Y en los días del juicio, todo lo que vemos ya para las cosas últimas, vemos que reina la verdad. La verdad corre poco, a veces se demora, pero llega. Dice que la mentira corre, así haya corrido 100 años, pero la verdad la alcanza en un minuto. Otra cosa era que este hombre era jefe de los publicanos, tenía un señorío, tenía un gobierno en ese entonces, pero en el corazón de él había una ansiedad terrible, un deseo grande de ver al Señor Jesús, al Salvador del mundo, que había venido del cielo. Otra cosa era que procuraba ver quién era Jesús. Note esa ansiedad, ese deseo de saber quién es Jesús. Yo sé que si las personas tuvieran este mismo deseo de saber quién era Jesús, van a encontrar en él un asidero, van a encontrar un refugio, van a encontrar un ser maravilloso donde trasluce cosas que en otro individuo no se ve. Entonces dice, procuraba ver quién era Jesús. Otra cosa era que Zaqueo era pequeño de estatura, y como pequeño ante la multitud, él se propuso algo, porque no importa nuestra estatura, no importa lo que seamos, lo que interesa es tener salidas. Este hombre, como vio que la gente le superaban en altura, entonces vio un árbol llamado sicómoro y se subió en él. Tanto que Jesús tuvo que mirarlo hacia arriba. La Biblia dice, y Jesús mirando hacia arriba vio a Zaqueo. Pero mire usted qué maravilloso, que él siendo pequeño de estatura, hasta Jesús tuvo que mirar hacia arriba. Dice que cuando uno quiere sobresalir, no importa lo que sea, tiene que subirse en los hombros de un gigante. Y esto hizo Zaqueo. Zaqueo era inteligente, tenía salidas, tenía una mentalidad muy fácil y pudo salir corriendo y subirse a este árbol sicómoro.
Entonces dice que corrió hacia el árbol. Amables amigos, a veces hay que correr. A veces hay que correr ante las cosas y ante lo premiante de la vida. No hay que cruzarnos de brazos. Hay que ser competentes. Solamente los que tienen a esa idea de salir adelante, que tienen sueños a realizar, son los que se empeñan y nunca se regresan. Porque el que se regresa nunca llega. Entonces, el Zaqueo sabía que el Señor pasaba por ahí. Es muy importante uno no perder las oportunidades. Tal vez el Señor Jesús no iba a pasar varias veces por ese lugar, sino solamente una vez. Y pasó por ese lugar, pero aquel estaba atento. ¿Para qué? Para no perder esa oportunidad en que pasaba Jesús. No hay que perder las oportunidades en las cuales pasa Jesús, como lo hizo Zaqueo. Y Zaqueo se benefició porque pasó Jesús una vez por allí y Zaqueo aprovechó ese momento. Hoy es necesario que pose yo en tu casa, le dijo el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Zaqueo tenía necesidad de él, sabía que necesitaba de él, porque era un hombre pecador. Zaqueo era un hombre pecador, amigo de publicanos, y los publicanos ante el pueblo de Israel eran personas muy malas. Entonces esto tenía que remediarlo Zaqueo con el encuentro con el Señor Jesús. Y la Biblia dice que Zaqueo muy gozoso le recibió en casa. Le recibió y Jesús lo salvó. Entonces en este caso hubo crítica negativa. Le decían, y entró a posar con un hombre pecador. Pero note usted que el encuentro con Jesús causa algo en este hombre. Este hombre era cobrador de público, cobraba los recibos y tal vez solía quedarse con el dinero, tal vez no en su totalidad. Pero resulta que él dice estas palabras, dice que daría la mitad de sus bienes para los pobres y que si hubiera defraudado, claro, él lo sabía, si hubiera defraudado a alguno lo volvería cuadruplicado. Entonces mire usted el encuentro con Jesús. Una persona mala, perversa, mal enseñada, mal enfocado en la vida, encontrarse con Jesús, la vida cambia enseguida. ¿Por qué? Porque Jesús transmite un poder sabio donde al encuentro con Él se abren los sentidos espirituales y enseguida se comprende, entiende uno la condición. ¿Por qué? Porque Jesús es la luz del mundo y Él es el que alumbra los lugares oscuros de la gente. Él es el que alumbra los lugares de tinieblas de nuestra vida. Y Zaqueo aprovechó esto yendo con Jesús. Hoy ha venido la salvación a esta casa, le dijo Jesús, porque Jesucristo dice que vino a salvar lo que se había perdido. Y en el libro de Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Jesús no vino al mundo a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, dice la Biblia. Entonces Jesús le dice a Zaqueo, Zaqueo, ha venido la salvación a esta casa. ¿Por qué? Porque ha entrado el Salvador. Jesús significa Salvador. Entonces dice, el Hijo ha venido a buscar lo que se había perdido. Amigo, si usted tiene como algo perdido, usted tiene desconfianza, usted tiene temor, tiene ciertas cosas, quiero decirle que Jesucristo con su poder devuelve lo que uno ha perdido, porque Él sabe dónde está lo que se perdió. Por lo tanto, vamos seguros, porque Él todo lo sabe, todo lo puede, Él todo lo escruta, todo lo entiende. De razón tenemos nosotros los cristianos para perseverar en Él. Entonces Zaqueo, con el encuentro de Jesús, se encontró con la misma vida, se encontró con el perdón, se encontró con la reconciliación y se encontró con el consejo que hace enderezar cualquier hombre en el mundo, así ande mal. Él es el que tiene consejería y la Biblia dice que en medio de los consejeros se afirman los pensamientos. Jesús es el consejero en excelencia. Bien, amables amigos, en otro video
le aclaramos muchas otras cosas del Señor Jesús, porque Él está lleno de virtudes para compartirlos con todos sus seguidores. Bendecidos con toda bendición. He aquí, reflexiones de luz. Muchas gracias.